Muy buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos en el día de hoy a la formación que tenemos referente a pactos de socios. Hemos organizado esta formación desde la iniciativa de la Thread Incubator y con RSM. De su lado vamos a tener a Carlos, que va a ser quien nos va a explicar un poquito todos los entrecijos relacionados con lo que sucede cuando estamos intentando realizar este tipo de pactos. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño inciso relacionado con la incubadora, con quién somos y qué hacemos. Yo soy Bea Seoane, gestora de esta iniciativa, y nosotros en la incubadora somos una incubadora de alta tecnología. Lo que hacemos desde aquí es ayudar a las diferentes empresas que forman parte de la iniciativa. Actualmente contamos con 95 empresas incubadas a desarrollar su proyecto y su modelo de negocio. Estamos enfocados desde la parte tecnológica, ya que nosotros como herramienta, como palanca para poder hacer esta ayuda, usamos la impresión 3D. Para ello contamos con un laboratorio completamente equipado y contamos también con todos unos paquetes de servicios y de espacios para poder realizar estas ayudas. Esta iniciativa de la Thread Incubator ha sido impulsada por el Consorcio de la Zona Franca, Leitat y Fundación Cámaras Incide y, como os digo, solemos dar un apoyo desde una base bastante más tecnológica. Hoy nos hemos querido salir un poquito de nuestra zona de confort y vamos a hablar de esta parte más business, más legal, que las empresas, sobre todo las empresas que forman parte de la iniciativa, en su mayoría pequeñas empresas o startups, también necesitan como apoyo. Para ello nos hemos dado la mano con RSM, tenemos aquí a Carlos que nos va a explicar todos estos entresijos y toda esta formación. Y antes de darle paso, quería hacer un pequeño inciso a nivel técnico. Arriba a la derecha contáis con diferentes iconos, uno de ellos es un bocadillo con un interrogante y en él podéis ir dejando todas las preguntas que os vayan surgiendo durante la formación. Al final de esta formación dedicaremos unos 10 minutitos a leer estas preguntas y Carlos amablemente nos las irá contestando. Así que, sin más, no me entretengo más, ya cedo la palabra a Carlos. Espero que disfrutéis y que aprendáis mucho con la formación de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días, muy buenos días, equipo de 3D Incubator. Muchísimas gracias en primer lugar por haberme cedido unos pocos minutos y sobre todo vuestra plataforma para poder dar una pequeña formación introductoria sobre lo que es un pacto de socios. Sí que es cierto que vais a salir hoy los ingenieros, todos los ingenieros que nos estén escuchando, por supuesto, emprendedores, ingenieros, vais a salir efectivamente de vuestra zona de confort, pero lo vais a agradecer. Básicamente porque la formación que hoy voy a intentar transmitiros os va a aportar una serie de conocimientos muy preliminares, eso sí, pero unos conocimientos que os van a resultar útiles en el devenir de vuestra compañía. Al final, la formación se va a centrar en los famosos pactos de socios, que estoy convencido que aunque vosotros seáis muy técnicos, dentro del mundo del derecho habréis escuchado alguna vez ese concepto. Oye, ¿qué es esto de un pacto de socios? Oye, ¿qué es esto de que ahora una persona con la que quiero ejecutar un proyecto le gustaría firmar un pacto de socios? ¿Qué es eso? ¿Cómo se firma? ¿Cuándo hay que firmarlo? ¿Qué es lo que tengo que estipular? Pues todo este tipo de cuestiones las vamos a resolver todos juntos hoy. Por supuesto, agradecería que todos seamos lo más... podamos intervenir todos juntos. No os cortéis a la hora de hacer preguntas en el momento que corresponda. Que todas las preguntas que lancéis, no hay ningún tipo de pregunta absurda. Al final, lo que yo sé de derecho no lo sé de ingeniería y evidentemente tampoco me considero emprendedor, pero que al final todos nos podemos aportar esa parte que nos falta. Y en este caso, hoy me toca a mí.
Así que, insisto, muchísimas gracias a 3D Incubator por habernos cedido su plataforma en este sentido. Muchísimas gracias, Beatriz, que por cierto te adelanto que hoy te voy a utilizar como ejemplo en casi todos los supuestos prácticos que voy a lanzar para que sea lo más sencillo posible y que todos podamos aprender. Así que voy a compartir ya la pantalla y vamos a empezar ya con la formación. Aquí está. Muy bien. Pues en primer lugar, pacto de socios. ¿Qué es un pacto de socios? Un pacto de socios, diciéndolo de una manera muy sencilla, es un documento privado que, como documento privado que es, las partes pueden pactar lo que estimen conveniente. Evidentemente, aquí no vamos a estipular cosas banales que no tengan nada que ver con el proyecto que queremos lanzar. En este caso, es un documento que va a regular la relación entre las partes promotoras de un proyecto o en relación con la recepción de una serie de financiación por parte de un tercero. Es decir, un documento privado que básicamente lo que va a hacer es decir el ABC de cómo se gobierna una sociedad. De los que tengáis, que seguramente que habrá alguien que tendrá cierto conocimiento en el mundo empresarial, seguramente porque no será la primera empresa que lanzáis o porque ya lleváis con vuestra empresa durante mucho tiempo, diréis, bueno, pero entonces, ¿qué cabida tienen aquí los estatutos? A mí me habían contado que los estatutos sociales de una sociedad son lo que rigen precisamente la forma de gobierno de la sociedad y yo os voy a decir, es correcto. Los pactos de socios surgen como una no alternativa, porque los estatutos tienen que cumplimentarse igualmente, pero surgen como un complemento a los estatutos. Vosotros, en el devenir de vuestra sociedad, vais a tener que lidiar con lo que se conoce como el registro mercantil. El registro mercantil básicamente es un órgano sobre el cual hay que inscribir todos los actos societarios de una compañía, ¿vale? ¿Cuál es el problema del registro mercantil? Que el registro mercantil es un organismo que, por mi experiencia, suele ser estrictamente conservador a la hora de inscribir según qué acuerdos entre las partes. Es precisamente para evitar ese conservadurismo del registro mercantil por el que nacen los pactos de socios, como documentos complementarios a lo que ponen los estatutos. Si yo en los estatutos tengo puestas las reglas por las que se rige la sociedad, pero tengo dudas de que el registro mercantil me vaya a inscribir esta regla específica, la voy a poner en un pacto de socios, que es, insisto, un documento privado que no se inscribe en el registro mercantil. Como un documento privado que es un contrato, para que lo entendamos todos, este documento tiene validez entre las partes que lo firman, evidentemente. Por supuesto, como contrato que es, da una serie de derechos, unas prerrogativas a los socios, pero también, por ende, incluye una serie de obligaciones de cumplimiento. Y como contrato que es, existen una serie de mecanismos legales que pueden obligar, en caso de incumplimiento, a que ese cumplimiento se haga de una forma, digamos, más imperativa, con un mecanismo más punitivo. Entonces, primera cuestión que tenemos que aprender. Pacto de socios, documento privado, un contrato. ¿Para qué? Para intentar completar los estatutos sociales de la compañía. Como ya he adelantado, los pactos de socios otorgan derechos y obligaciones entre las partes, regulan la entrada de los socios desde el inicio del proyecto, es decir, desde los socios fundadores o incluso los socios que entren de forma ulterior, ya sea porque algún socio quiere contratar a un advisor o piensa que una persona, un profesional clave para poder retenerlo en la compañía, le va a pedir participaciones, o por qué no decirlo, en el momento en que nos lancemos a buscar financiación externa, un inversor que entre. Pues todo esto lo va a regular un pacto de socios. ¿Quién lo suscribe? Lo suscriben todos los socios y la sociedad, o bien un grupo cerrado de socios. Me explico. Insistimos, siempre tengamos por bandera que un pacto de socios es un documento privado y tú no puedes obligar a ningún socio a que se firme. ¿Qué es lo conveniente? Que el pacto de socios sea suscrito por todos los socios. ¿Y por qué? Sin entrar en tecnicismos legales, para que lo entendáis todos muy bien, al final hay ciertas decisiones dentro de la toma de decisiones de una sociedad que requieren de una serie de votaciones. Por ejemplo, para tú nombrar a un administrador de una compañía o para poder cesarlo, la ley, en caso de sociedades limitadas, te dice que vas a necesitar X cantidad de votos. Para aprobar una ampliación de capital, la ley te dice que vas a aprobar X cantidad de votos. Todas las materias que existen a efectos de sociedades están tasadas y están tasadas junto con un régimen de votación.
¿Por qué es tan importante que lo firmen todos los socios? Porque si lo firman todos los socios, nos encontramos ante lo que se conoce como un pacto de socios omnilateral. Es decir, lo puedo oponer a la sociedad. Insistimos, un pacto de socios solo debe ser cumplido por las partes que lo firman. Pero si lo firman todos los socios, no hay ninguna duda de que la propia sociedad, como ente que es, porque la sociedad tiene su propia personalidad, en este caso es una personalidad jurídica, puede obligar a los socios a cumplir lo pactado en el pacto de socios. Ahí se aprecia lo interesante que es que todos los socios lo firmen, porque si todos los socios lo firmen, el pacto de socios es omnilateral y por tanto la sociedad despliega una serie de mecanismos para obligar a los socios a que ese pacto de socios sea cumplido. ¿Cuándo suscribirlos? Ya os he dado una pequeña pincelada al principio de la formación, pero yo, y esto no tiene nada que ver con mi condición de abogado, que evidentemente los abogados te van a recomendar suscribirlo lo antes posible, no tiene nada que ver con una estrategia de marketing, ni mucho menos. Al final, nosotros siempre apostamos, así transmitimos la idea a los emprendedores con los que trabajamos, en que las cosas es mejor hacerlas bien de principios que no luego cuando sea demasiado tarde como para poder arrepentirnos. Un pacto de socios debe suscribirse en el momento en que una persona decida asociarse con otra persona a efectos de constitución de una sociedad para ejecutar un proyecto determinado. Es el único momento, que insisto, para mí es el perfecto, el principio de todo, pero es el único momento en el que surge esta necesidad de poder firmar un pacto de socios. Pues no. Al final, un proyecto puede ser ejecutado de origen por una sola persona, es lo que se conocen como las sociedades unipersonales. En caso de que se proponga la entrada de un nuevo socio, ya sea porque puede aportar algo a la sociedad o bien porque puede aportar dinero a la sociedad, en el momento en que se dé la entrada de este socio capitalista o trabajador, es en ese momento en el que será necesario, en ese escenario, firmar un pacto de socios. Ya veréis al final que acabaremos hablando en su gran mayoría en cuestiones de financiación, en el momento de que entre un socio que aporte dinero a la compañía, porque aquí es donde sí que se va a volver imperativo el pacto de socios. Y ya no solo porque el emprendedor quiera firmarlo, sino porque os aseguro que el inversor va a venir con un pacto de socios debajo del brazo. ¿Tiene algún formalismo el pacto de socios? Ahora veremos la estructura de un pacto de socios, pero a efectos de qué validez tiene, si hay que hacer algo adicional que le dé validez. Un pacto de socios, insisto, de nuevo, es un documento privado, un contrato. Un contrato en sí no tiene formalidades, no tiene ningún tipo de formalismo, salvo que tenga 3 elementos que son muy técnicos, que es el consentimiento, el objeto y la causa. Eso significa que si en una servilleta ponemos nombre y apellidos, ponemos por qué nos estamos reuniendo para firmar esto y ponemos evidentemente qué es lo que aporta cada uno, eso ya es un contrato. Por tanto, un pacto de socios no tiene formalidad alguna. ¿Esto significa que no hay que escriturarlo ante un notario? No, no hay que escriturarlo ante un notario. Pero hay supuestos en los que un inversor, por ejemplo, os va a pedir que se escriture ante un notario. Imaginemos que el pacto de socios sirve como base para una inversión en vuestra empresa. Hablemos de cifras interesantes. Hablemos de que un inversor quiere meter 1 millón de euros en la compañía de BEA. Pues el inversor, evidentemente, para dar un extra de seguridad a su inversión y para darle un extra de fehaciencia pública a ese pacto de socios, el inversor va a pedir que ese pacto de socios se protocolice ante un notario. Que, insisto, no es imperativo, pero al final la labor de un notario es dar transparencia y fehaciencia pública de la existencia de un documento, que en sí es válido, es simplemente un extra, una garantía adicional. ¿Por cuánto tiempo se hacen los pactos de socios? Los pactos de socios se pueden hacer o por un plazo determinado o por un periodo de tiempo indefinido. No tiene sentido hacerlo por un plazo determinado porque al final no podemos jugar a ser profetas o Nostradamus y pensar que en nuestro proyecto pues, va a durar 1 año o 2 años. Al final nadie crea un proyecto con la idea de que va a acabar en un corto periodo de tiempo. Probablemente el inversor cuando entre en la compañía sí, porque el inversor tiene una prerrogativa de poder tener un éxito con una rentabilidad, pero al final el fundador en el 99,99% de las veces va a querer hacer un pacto de socios indefinido. Y el pacto de socios, que esto ya lo veremos a continuación, seguramente que se va a ver modificado con la entrada de los inversores. Precisamente porque los inversores también querrán salvaguardar ciertos derechos en justificación de la inversión que están haciendo.
Esto ya lo hemos comentado, pero por poder hacer un recap de lo que hemos visto hasta ahora, un pacto de socios, documento privado, se puede protocolizar ante notario, pero no es obligatorio, otorga derechos y obligaciones a las partes, regula la relación entre los socios y la entrada y salida de los socios, por supuesto, atribuye los roles de cada uno de los socios en el proyecto, oye, pues este va a ser el CTO, este va a ser el CMO, este va a ser el CEO de la compañía. En definitiva, todo para crear una serie de normas de gobierno en la propia sociedad y establecer los propios derechos políticos y económicos que les corresponden a cada uno de los socios. Vamos a entrar un poco más en materia y vamos a mirar con lupa en relación con el propio contenido de un pacto de socios. Aquí hemos entrado directamente por la puerta grande, porque lo más importante dentro de un pacto de socios es intentar configurar un régimen de votación que sea satisfactorio para todas las partes. Si no lo sabéis, os comento rápidamente, en una sociedad hay dos órganos de gobierno bien diferenciados. El primero, digamos que es el que ejerce la representación diaria de la compañía, que es el órgano de administración, los administradores. Estas personas, indistintamente de cuál sea el órgano de administración, que pueden ser únicos, solidarios, mancomunados, un consejo de administración, en definitiva, este órgano lo que se encarga es de representar a la compañía en su relación en el tráfico jurídico, es decir, en su relación con respecto a terceros, clientes, proveedores, instituciones de crédito, entidades públicas. Al final, la compañía, vale, ¿cómo puedo actuar yo con la compañía? A través del administrador. Este es uno de los órganos de gobierno. Y el otro órgano de gobierno es la Junta General de Socios, es decir, todos los socios que componen el capital social de la compañía. Por esto, no sé si ya sabéis por dónde voy, es tan importante regular cómo va a funcionar el sistema de votaciones en ambos órganos. Entonces, en un pacto de socios es el sitio perfecto para poder hacer alternativamente o poder disponer alternativamente un sistema de votación ajeno al que pone la ley, en este caso la ley de sociedades de capital. ¿Cómo lo ponemos? Diciendo en primer lugar en un pacto de socios cómo se adoptan las decisiones en función de qué materia estemos hablando en Junta General. Imaginemos, esto lo veremos a continuación de nuevo, pero bueno, ya lo empiezo a presentar. Imaginemos que ahora mismo en la sociedad de BEA, pues yo quiero invertir y quiero meter, como siempre, mi famoso 1.000.000 de euros. Claro, al final, a la valoración que BEA me ha puesto la entrada, digamos que el 1.000.000 de euros, por el 1.000.000 de euros me correspondería un 10% de la sociedad. Con ese 10% de la sociedad, la verdad es que no tengo prácticamente ningún derecho de tomar decisiones en sede de Junta General. Ninguno. ¿Por qué? Porque la votación más sencilla en sede de Junta General requiere de un voto favorable mínimo de 1/3 del capital social, es decir, de un 33%. Entonces, con un 10% absolutamente no voy a hacer nada en Junta General. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con la valoración que le ha dado BEA a la compañía, pero sé que quiero proteger mis intereses. Oye, yo quiero, BEA, que en determinadas materias que quieras tomar una decisión, yo quiero tener que decir algo. Entonces, el pacto de socios es donde yo voy a decir, oye, BEA, me quiero reservar un voto favorable para votar en caso de que tú quieras hacer una ampliación de capital. Por ejemplo, tú tienes tus votos, evidentemente, pero tú tienes que contar con mi voto favorable precisamente para que puedas adoptar esa decisión. Más o menos funcionaría así. Por supuesto, en el pacto de socios no solo se toman decisiones relativas al sistema de votación, sino a cómo convocamos una junta, cuál es el mínimo de asistencia de socios que necesitamos para que la junta sea convocada, cuál es la composición del órgano de administración, es decir, si la empresa de BEA yo puedo pedirle ser administrador, o si podemos ser los dos administradores, o si podemos crear un consejo de administración. Aquí, un poco siguiendo en líneas generales lo que estábamos comentando, yo puedo pedirle en este caso, necesito un voto favorable en caso de que hagas un aumento de capital. Os voy a poner un ejemplo que os va a sonar y que es más frecuente de lo que pensáis. Me diréis, Carlos, ¿estás loco? ¿Cómo es posible que haya gente que haya firmado eso? Pues os aseguro que hay gente que ha firmado eso. Supuesto práctico, para que veáis lo importante que es reservarse derechos de voto. En este caso, un inversor, no era un inversor cualificado, era un pseudo business angel, una persona que estaba empezando en el mundo de las inversiones y en ese momento no contaba con su departamento jurídico, ni con abogado de confianza, ni absolutamente con nadie con conocimientos legales. Simplemente su experiencia le decía que para él era suficiente
lo que él sabía de negociación para poder cerrar pues, el deal concreto del que os voy a hablar. Dentro del pacto de socios que, insisto, unidireccional, transmitido por la compañía, que él absolutamente no negoció nada, en la compañía se reservaban los votos suficientes para poder hacer aumentos de capital en ante cualquier valoración. Es decir, ahora mismo pensaréis que todas las ampliaciones de capital son a más. Es decir, si ahora cierro una a 1 millón, la siguiente será 2 millones, y la siguiente será 3 millones, y la siguiente será 4 millones. Así es como debería funcionar si la empresa va bien. Pero no siempre funciona así. ¿Por qué? Porque hay veces en los que hay, de forma, no lo diría fraudulenta, pero de una forma moralmente reprochable, hay gente que en lugar de hacer ampliaciones de capital a una valoración superior, pues porque le interesa que entre un inversor sí o sí, pues baja la valoración de la compañía. Claro, si ahora mismo yo, Carlos, entro en la sociedad de BEA con una valoración de 5 millones en la compañía y a las 2 semanas me entero de que se ha aprobado una ampliación de capital a una valoración de 1 millón, pues yo me quedo con cara de bobo porque digo, he pagado 5 veces más el valor real que tenían las participaciones sociales. Por tanto, yo ya estoy perdiendo dinero. Pues ese es el ejemplo práctico de lo que ocurrió. ¿Cómo podríamos evitar eso? Y lo veremos más adelante. Pues precisamente, o bien teniendo un derecho de veto sobre ampliaciones de capital que se hagan a una valoración inferior. Yo, Carlos, sé que no tengo votos suficientes para aprobar una ampliación de capital, pero quiero tener un voto favorable para que en caso de que haya una ampliación de capital minusvalorada, infravalorada, pues tener algo que decir. O bien tener derechos de antidilución, que eso lo veremos más adelante. En definitiva, esto es una pequeña pincelada para que veáis que todo se puede pactar siempre y cuando no se oponga a las leyes, pero que el foro perfecto para poder hacerlo es un pacto de socios. En el pacto de socios también se regulan, que esto también lo veremos a continuación, el tema de cómo puedo vender participaciones sociales. ¿Puedo vender participaciones sociales en la compañía? ¿Tengo algún límite a la hora de poder vender participaciones sociales? ¿Necesito alguna autorización de la Junta General? ¿Qué pasa si yo me muero? Oye, ¿qué pasa si resulta que mis participaciones sociales son embargadas de alguna manera? ¿La sociedad puede reclamar esas participaciones sociales? Todo esto se ve en un pacto de socios. Y ahora vamos a entrar ya en mi parte favorita porque es la que vais a apreciar todo de una forma más clara. Aquí vais a ver cuáles son las cláusulas más, por lo menos las que yo considero elementales a la hora de negociar en un pacto de socios, y sobre todo cuáles son las cláusulas, que esto va a interesar mucho además, que un inversor va a querer poner. Simplemente para que podáis tener ya una noción de qué cosas son normales, qué cosas son de mercado y qué cosas son las que por lo general son estándar que se suelen negociar, por si en algún momento se os presenta un pacto de socios delante y oye, ¿esto es normal que lo pidan? ¿Esto es normal que lo pidan? Pues empecemos. Volviendo al mismo ejemplo de mi inversión en la empresa de BEA, que por cierto estoy deseando ya practicar la inversión, BEA, te comento. Yo lo primero que voy a querer preocuparme en este caso en la inversión es que, oye, yo invierto mi 1.000.000 de euros y yo quiero que el equipo fundador, el equipo promotor del proyecto se quede en la compañía. Es evidente. Yo no estoy invirtiendo tanto en el proyecto, sino porque el proyecto es ejecutado por BEA, porque yo de BEA me fío. Digamos que es un mix entre que el proyecto me gusta, pero yo confío en el equipo fundador. Entonces, ¿qué es lo fundamental o lo que yo voy a estar muy preocupado para que no ocurra? Que el equipo fundador, una vez que yo haga mi inversión, salga por la puerta. Es decir, yo pongo el dinero y por algún motivo el equipo fundador vende sus participaciones sociales y yo me quedo en un proyecto que de origen me gustaba, pero que ya no tiene un capitán de barco. Capitán, por cierto, por el que yo había invertido el dinero. Aquí surge una cláusula restrictiva de la venta de participaciones sociales, que es el famoso lock-up. Básicamente, lo que establece esta cláusula es que un fundador o promotor, como lo queráis llamar, no podrá vender participaciones sociales en un periodo determinado de tiempo. ¿Cuál es el estándar del periodo determinado de tiempo? Unos 36 meses, más o menos, unos 3 años, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. En el momento en que yo entro con mi inversión y que vengo ya con mi pacto de socios, yo pongo que Beatriz, en el momento en que firmemos el pacto de socios, no va a tener ninguna participación social en la empresa. De facto las tiene, porque ella ya tiene su escritura de constitución de la empresa y tiene esa escritura es acreditativa de que efectivamente tiene participaciones. Pero yo en un documento privado digo, vale, pongamos que esas participaciones que se supone que tienes
no se han besteado, es decir, no se han consolidado. Se van a consolidar de mes a mes, hasta llegar a los 36 meses. Lo que al final es proporcional. Cada mes va a consolidar pues, el número de participaciones que tengan de 36 meses. De esa manera, yo ya sé que tiene que pasar un periodo determinado de tiempo para que BEA consolide todas sus participaciones sociales. ¿Qué pasa si BEA se va al mes 12, en el primer año? Hay dos escenarios, que es el good liver y el bad liver. Un good liver sería, por ejemplo, en este caso, una buena salida, good liver, en el caso de que BEA, aun habiendo querido quedarse en la compañía, de alguna manera se ha visto impedida para poder hacerlo. Imaginemos que la sociedad directamente prescinda de BEA. Oye, mira, pues BEA, no me gusta cómo estás trabajando y te quiero echar de un día para otro. En este caso es un good liver porque BEA, aunque habiendo querido realmente quedarse en la compañía, se ha visto impedida de seguir besteando participaciones, porque se acaba su presencia en la compañía. ¿Qué ocurre en este caso? Por lo general, BEA, así como nosotros lo negociamos, BEA puede quedarse con las participaciones sociales que ya ha consolidado, es decir, del mes 1 al mes 12 ya son suyas, no tiene ninguna obligación de venderlas, son suyas. ¿Qué pasa con las de los 24 meses siguientes? Esas no son consolidadas. En ese caso, como es un good liver, como BEA lo ha hecho bien, porque no se ha ido por su propio juicio sin más noticia que esa, BEA tiene derecho a vender las participaciones sociales no consolidadas con un pequeño descuento. Ese es el premio que tiene BEA, porque, insisto, no ha hecho nada malo como para poder justificar que pierda directamente todas las participaciones no consolidadas. Pero démosle la vuelta. ¿Qué pasa si BEA de un día para otro le hacen una oferta en una empresa competidora y BEA dice, mira, hasta luego, que yo me voy de aquí, no quiero ningún tipo de relación con la compañía? Ese caso es un bad liver. Otro ejemplo. En el caso de que BEA efectivamente haya sido despedida de la compañía porque lo estaba haciendo mal y se acredita efectivamente de que el despido ha sido procedente, porque faltaba el trabajo, o, digamos que al final ha habido razones de peso para justificar la procedencia del despido y así lo han determinado en la jurisdicción laboral competente. En ese caso también es un bad liver. ¿Qué ocurre aquí? En este caso, sí, el escenario de bad liver se produce antes de que consolide todo, antes de que transcurran los 3 años, directamente BEA perderá tanto lo consolidado como no lo consolidado. Siguiendo el ejemplo de antes, si esto ocurre dentro del mes número 12, BEA no solo no va a poder bestear los 24 meses que le faltan, sino que los 12 meses ya consolidados los pierde absolutamente. Al final, esta es una cláusula penalizadora. Precisamente esto es lo que va a garantizar al socio inversor de que las cosas se hagan bien y de que el equipo fundador se quede donde tiene que estar. Otra cláusula fundamental, por supuesto, la no competencia, pero esto creo que obvio la explicación porque al final creo que es evidente. El inversor va a querer asegurarse de que el socio no coja ese know-how aprendido y lo utilice justo para una empresa competidora que juega a dos bandas, digamos. El inversor, evidentemente, una de las cosas de las que también va a querer curarse es que la inversión que reciba la compañía, inversión que él ha practicado de 1 millón de euros, no se utilice para distribuir dividendos. Es decir, yo inversor, yo no te he dado 1 millón de euros para que ahora lo dividáis entre los socios como se os antoje. No. Este dinero yo os lo he dado para que la sociedad gaste lo que tenga que gastar en el desarrollo del proyecto. No en favorecer una distribución, una pseudo remuneración en forma de dividendos al equipo fundador. ¿Por qué no? Porque yo no buscaba eso. Entonces, por lo general, un inversor lo que os va a pedir va a ser que no se repartan dividendos durante un periodo de unos 4 o 5 años. Simplemente para que conozcáis que esto suele ser así. Venimos a las dos que seguramente en algún momento las habréis escuchado, que es el drag along y el tag along. Y lo vamos a explicar de una forma muy sencilla para que lo entendamos todos. Empecemos por el drag along, aunque estén al revés. Drag along, la traducción literal de drag along significa derecho de arrastre, es decir, arrastre. ¿Qué significa esto? Imaginemos que en la misma empresa BEA tiene un 60% de la compañía y yo tengo un 40% de la compañía. En un momento determinado, BEA entra en contacto con BEA sale a un encuentro de emprendedores y encuentra a un business angel que le dice, oye, mira, BEA, me encanta tu compañía y quiero comprarte la compañía. Y BEA en respuesta dirá, oye,
me gustaría venderte la compañía, pero es que yo solo tengo un 60%, el otro 40% lo tiene Carlos. Echando una primera vista a esto, parece ser que Bea no podría hacerlo. Pues precisamente para evitar esto existen las cláusulas Dragalón. El inversor, en este caso el Business Angel, ha dicho que quiere el 100%. Vale. Las cláusulas Dragalón sirven precisamente para arrastrar al socio minoritario en una venta. ¿Cómo? Si Bea decide, porque tiene el 60%, decide que quiere vender la compañía entera, Carlos va a estar obligado a vender el 40% restante en las mismas condiciones a las que venda Bea. Por supuesto, Carlos también va a querer preocuparse en, por lo menos la oferta tiene que reunir un mínimo de valoración de la compañía. Es decir, yo no quiero que vendas ahora a Bea la compañía con una valoración de 1 millón de euros, porque sé que a ti te viene bien. Tú en su momento has trabajado, pero tú no has puesto dinero. Yo si vendes por 1 millón de euros, yo pierdo dinero. Entonces, lo que va a querer el inversor es que el Dragalón se ejecute con una mínima valoración, un mínimo precio por participación para poder ejecutar este arrastre. Una vez que tengamos todo esto claro, Bea podrá arrastrarme a mí y Bea podrá vender el 100% de las participaciones sociales. Por tanto, se aprecia que este mecanismo es proteccionista desde un punto de vista del socio mayoritario. ¿Qué pasa con los socios minoritarios? Aquí surge el Dragalón, que es el derecho de acompañamiento, justo a la inversa. Imaginemos en este mismo ejemplo que Bea recibe una oferta por del mismo Business Angel, pero en lugar de del Business Angel querer un 100% de la compañía, el Business Angel quiere un 10% de la compañía. Entonces dice, Bea, fenomenal, porque yo sí que te puedo vender un 10% de la compañía. Evidentemente tengo que respetar los derechos de suscripción de adquisición preferente de los otros socios, pero puedo hacerlo en condiciones normales. Y Carlos coge y dice, ostras, qué suerte tiene Bea, porque Bea ha recibido una oferta muy buena por el 10% de sus participaciones sociales. Me encantaría participar de esa oferta porque es una buena oferta. Porque el Business Angel le ha trasladado un buen precio y me gustaría, tengo envidia, me siento muy envidioso por el precio que le ha puesto porque yo en condiciones normales no puedo hacer nada. Precisamente para esto sirve el Dragalón. Si Bea recibe una oferta por un paquete de sus participaciones sociales, yo también voy a participar de esa oferta. De tal modo que cada uno va a poder vender a prorrata de lo que tenga en la actualidad un conjunto de participaciones sociales que satisfagan ese 10%. Y así Bea estará contenta porque no estará tan contenta como lo podría estar en el escenario original, pero los dos habremos participado de esa buena oferta vendiendo en conjunto el 10% de la sociedad. Más cosas que nos tienen que preocupar. Bueno, derecho de separación. El derecho de separación básicamente es que en algún caso en el que exista alguna... imaginemos en un momento que la sociedad nos reparte dividendos durante un periodo de 6 años, por ejemplo. En este caso, en la Ley de Sociedades de Capital te dice que en caso de que no se repartan dividendos durante un periodo determinado de tiempo, el socio tiene el derecho de salir de la compañía. Es un mecanismo de protección precisamente del socio al que, aunque sabe que los resultados de la compañía son muy buenos y la compañía podría distribuir dividendos, sin embargo, la compañía no lo hace. En este caso, lo que se le permite al socio es valorar sus participaciones sociales y que la sociedad o los restantes socios compren estas participaciones sociales. De esta manera, permitimos que el socio tenga un derecho de salida. Cláusulas antidilución. Me voy a saltar las dos de en medio porque la antidilución me sirve para completar algo que se estaba comentando antes. Recordemos que se estaba hablando en un primer momento de cómo funcionan las ampliaciones de capital y la importancia que tienen los derechos de veto o voto favorable de los socios a la hora de impedir según qué ampliaciones de capital. En caso de que una ampliación de capital que se ejecute se haga infravalorada. Volviendo al ejemplo originario. Yo he metido 1 millón de euros con una valoración de la compañía de 5 millones. Y en 2 semanas, de repente, Bea me dice que se ha cerrado una ampliación de capital a una valoración de 3 millones. Insisto, en condiciones normales yo estoy muy insatisfecho porque habré pagado mucho más por mis participaciones. Si me hubiera esperado 2 semanas hubiera sido mejor, pero en este caso yo pierdo dinero. La antidilución sirve precisamente para evitar este tipo de cosas. Si ahora mismo me dice Bea que va a hacer una ampliación de capital y la valoración a la que va a hacer la ampliación de capital refleja una valoración menor que a la que yo he entrado, yo voy a tener derecho a suscribir participaciones sociales de la compañía, tantas sean necesarias como para que yo no me diluya en absoluto. ¿Cuál es el precio? Depende cómo se quiera negociar entre las partes, pero por lo general
nosotros solemos negociar en que las participaciones que el perjudicado pueda adquirir se hagan a valor nominal de las participaciones. Así el perjudicado no tiene que pagar mucho dinero, va a pagar lo que valga el nominal de las participaciones sociales, por lo general suele ser 1 euro, y va a adquirir tantas como sea necesario para que no se diluya y, por tanto, la entrada de este nuevo inversor a una valoración inferior no le suponga ningún tipo de inconveniente. Otras cosas que se suelen fijar en los pactos de socios. ¿A quién pertenecen los derechos de propiedad intelectual? Por lo general, cuando nosotros constituimos un proyecto, sobre todo estamos dentro de la burbuja tecnológica que estamos experimentando, casi todas las sociedades que se constituyen tienen base tecnológica. Al final, un ejemplo práctico es el de 3D Incubator. Al final, vosotros estáis acostumbrados, y de hecho ese es vuestro core, de atender a proyectos que básicamente utilizan o tienen una base de ingeniería, en este caso utilizando impresoras 3D. Entonces, al final, es importante asegurarse que los derechos de propiedad intelectual sean depositados en la propia sociedad. Esto, por supuesto, el inversor lo va a seguir a rajatabla. El inversor va a querer asegurarse de que todos los derechos de propiedad intelectual permanezcan en la sociedad y que ninguno de los socios tenga absolutamente nada que reclamar en relación con este tipo de derechos. Porque sin estos derechos la sociedad en sí no vale nada. O por lo menos no vale tanto como era lo que esperaba el inversor. Voy a hablaros finalmente de un tema que os va a gustar bastante, que es el qué ocurre si me enemisto con un socio. Vamos a entrar ya directamente en lo que nos gusta a todos, en los confrontos, en el, oye, mira, pues este me ha dicho resulta que todo era al principio arcoíris y mariposas, pero resulta que al final se ha convertido en mi peor enemigo. Os voy a hablar de un supuesto de disolución de una empresa. Imaginemos otra vez en el ejemplo en que Bea y yo, en este caso solo somos 2 socios, y los dos tenemos un 50% de la compañía. Al final, el proyecto se basa en un 50-50, porque los dos estuvimos de origen, los dos tuvimos la idea y los dos hemos estado cómodos en asociarnos con un 50-50. La ley te dice que en caso de que se produzca una paralización de la Junta General de Socios, es decir, que la Junta General no pueda tomar decisiones porque unos dicen sí y otros dicen no, conflicto, bloqueo, esto supone una causa de disolución de la compañía. ¿Cómo podemos evitar precisamente que la sociedad se disuelva? Porque, en definitiva, no interesaría a nadie. Es decir, el proyecto funciona, los derechos están asignados a la compañía. Es cierto que tenemos una mala relación, pero nos gustaría que el proyecto continuase. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con las cláusulas de resolución de conflictos. Por supuesto, son conflictos que se resuelven de forma extrajudicial. No estamos diciendo que vayamos a juicio. Esto, pacto de socios, también es preventivo. Es intentar dibujar soluciones antes de que sea demasiado tarde porque hemos llegado a la vía judicial. ¿Cómo podemos resolver un conflicto en el que estamos el 50-50? Bea y yo, por supuesto, no podemos tomar ningún tipo de decisión porque estamos al 50-50. Uno dice sí, otro dice no. Os voy a poner un ejemplo, que os va a sonar un poco a película de Hollywood, pero efectivamente se llama así, que es la cláusula de tiro mexicana. Mexican Shootout. ¿Qué es una Mexican Shootout? Dentro de este ejemplo que os he puesto, yo, asistido por mi abogado, o Bea, asistido por sus abogados, le habrán dicho, oye, mira, existe este tipo de... Estas circunstancias son más normales de las que tú te piensas. Vamos a solucionarlo de esta manera. Cada uno de vosotros dos va a coger un papel, un folio en blanco, y va a poner, sin que el otro lo vea, va a poner un precio por participación. Es decir, para ti, ¿cuánto valen tus participaciones sociales, Bea? Y para ti, ¿cuánto valen tus participaciones sociales, Carlos? Cada uno lo va a apuntar en un papel. Carlos va a poner que sus participaciones valen 30 euros por participación, y Bea va a decir que valen 50 euros por participación. ¿Vale? Entonces, este sobre cada uno lo va a poner, estos papeles cada uno lo va a meter dentro de un sobre, y este sobre se va a dar en presencia de un notario, y el notario lo va a custodiar y lo va a lacrar. Transcurrido un determinado periodo de tiempo, eso ya en función de lo que quieran pactar las partes, el notario va a abrir ambos sobres en presencia de ambos socios en conflicto. Y va a decir, el sobre que contenga la valoración más alta está obligado a comprar al socio que haya puesto la valoración más baja al precio de la valoración más alta. Es decir, Bea
va a estar obligado a comprar a Carlos todas sus participaciones sociales al precio que Bea designó en su momento. Por eso hay que ser inteligentes. Esto no va en poner el precio más alto para yo salvarme y quedarme con todo, no. Es que hay que reflejar un valor real de las participaciones, porque Bea no va a querer pagar un precio mayor al que realmente valen las participaciones sociales. Entonces, Bea, cuando ha asignado esos 50 euros, serán porque efectivamente valen más de lo que dicen Carlos, pero ella estaría dispuesto a pagar ese precio a Carlos. De esa manera, Carlos ya está vinculado por esa decisión, Carlos va a vender sus participaciones sociales al precio que ponga Bea. Hay otro mecanismo, que es un mecanismo en este caso que es un mecanismo de subasta, que es lo que se conoce como el pacto andorrano o ruleta rusa. En este caso es un simple subasta. Aquí no hay sobres cerrados ni se hace nada en presencia de notario. Simplemente por sorteo, un tercero independiente, va a decir que tiremos una moneda y que si sale cara, Carlos hace la primera oferta. Si sale cruz, Bea hace la primera oferta. De tal manera que Carlos, habiendo lanzado la primera oferta de 30 euros, Bea tiene dos opciones: o aceptar vender sus participaciones por 30 euros o aceptar comprar sus participaciones por 30 euros. En este caso, la única diferencia es que se hace todo de forma pública y simplemente se hace por medio de un procedimiento aleatorio como es echar una moneda a cara cruz. Nosotros, en nuestro caso, consideramos que este tipo de cláusulas del desbloqueo pueden ser consideradas un tanto agresivas. Hay otros mecanismos de una forma más sencilla, por ejemplo, acudir a un experto independiente, es decir, que en el pacto de socios se refleje que en caso de que exista un motivo de paralización de acuerdos sociales, ambas partes, la sociedad designa un experto independiente, un mediador, un árbitro, como queramos llamarlo, y que sea el experto independiente el que emita un dictamen o un informe con una propuesta de resolución y que esa propuesta de resolución sea vinculante para ambas partes. Pero hay muchos mecanismos que, insisto, todo esto tiene una labor preventiva para evitar precisamente que se ponga en juego el bienestar de la sociedad. Justo esto es lo que estábamos hablando, opciones de compra, opciones de venta, pacto andorrano y Mexican Shootout, que me he adelantado yo. Bueno, llegó el momento de irnos en este caso, irnos a los juzgados, que, insisto, todo esto tiene una labor preventiva para precisamente darle prioridad a la resolución extrajudicial de los conflictos. Pero llega el momento en el que no queda más pantalones que tener que acudir a la jurisdicción ordinaria precisamente porque alguien está incumpliendo el pacto de socios. Como ya os he dicho, un pacto de socios es un documento privado. Como documento privado establece una serie de derechos y obligaciones para las partes que los firman y, por tanto, en caso de incumplimiento tenemos las acciones propias del Código Civil, que son las acciones de cumplimiento forzoso, la acción de indemnización por daños y perjuicios, la acción de remoción y mecanismos de autotutela. Es decir, que en el propio pacto de socios ya no solo tengamos derecho de acudir a la jurisdicción ordinaria para promover el cumplimiento del pacto porque alguien lo ha incumplido, sino que además, adicionalmente a eso, y como mecanismo preventivo para que nadie quiera incumplir el pacto, podemos establecer una cuantía económica de penalización. De esa manera, y suele ocurrir, el socio que se propone incumplir el pacto se lo piensa dos veces antes de llegar a ese extremo. Y yo creo que con esto ya estaríamos todos, por lo menos yo me he quedado satisfecho, no obstante, que ahora empieza mi parte más divertida. Todas las preguntas que tengáis, por favor, no dudéis en hacerlas porque estaré encantado de responderlas. Creo, Beatriz, que estás muteada. Sí, perdón, que ahora no me cogía. ¿La tengo puesta?
Dale, se ve que no me puede pinchar, ¿vale? Entonces, si vas directamente a la parte de arriba de preguntas, preguntas y respuestas del evento en directo, ahí puedes leerlas. Voy a quitar y poner la cámara a ver si ahora puede. Fallos del directo. Sí, comenta Sinoari que te las pasa por el chat, ¿vale? Sí, porque no las consigo ver. Perdone, normalmente me enchufa a mí, pero parece que no. Vale, buenas, disculpad por este pequeño momento, ha habido un pequeño fallo técnico, ¿vale? Igualmente, y ahora ya resuelto, pasamos un poquito a la parte de preguntas. La verdad es que hay bastantes preguntas, vamos a intentar responderlas todas, yo creo que nos da tiempo, y vamos yendo uno a uno. La primera pregunta, pregunta anónimo. Hola, si entra un nuevo socio, ¿debemos rehacer el pacto? Creo que esto más o menos luego ya queda un poco resuelto, pero por favor, si no te importa, Carlos, volver a comentarlo. Adelante. Fenomenal. Se me escucha, ¿no? Estupendo. Pues sí, no hay ninguna mala pregunta y no importa reiterar en absoluto nada de lo que hemos comentado. Por lo general, depende. En caso de que el nuevo socio sea un socio trabajador, un profesional clave, normalmente no te va a exigir hacer un nuevo pacto de socios. No obstante, en caso de que el socio sea capitalista, sobre todo si ya es más institucionalizado, no hablo de Family Fools and Friends, pero si es un poco más institucionalizado, no solo va a haber que rehacer el pacto de socios, sino que el inversor te va a traer un pacto de socios debajo del brazo, porque precisamente lo que quiere es garantizarse que se le otorguen los derechos a los que él se siente correspondido. Pero la respuesta es no siempre, pero cuando entra dinero en la compañía como consecuencia de la entrada de ese socio, seguro que sí. Genial. Seguimos. También anónimo, estamos vergonzosos hoy. ¿Quién debería asumir el coste de registro en la notaría? ¿El inversor? Por lo general se suele pactar, se me escucha, ¿no? Ahora. Por lo general se suele pactar que los costes derivados de la protocolización ante notaría sean asumidos por parte de la sociedad, por lo general se suele pactar eso, pero no es algo que, o sea, no es algo cerrado, quiero decir, en muchos casos hemos pactado que el que precisamente tenga la iniciativa a la hora de pedir que se protocolice el pacto de socios sea el que pague la escritura. Normalmente, para que os hagáis una idea, esto suele ser una cuestión bastante baladí. Si, como os he dicho, escriturar el pacto de socios suele ser normal cuando el inversor mete una cantidad de dinero muy importante, porque si no nadie va a protocolizarlo. Entonces, cuando alguien te mete 1.000.000 de euros o 2.000.000 de euros en la compañía como consecuencia de esa inversión, los gastos de notaría son irrelevantes. Por tanto, suele asumirlos la sociedad. Genial. Seguimos. Si mi empresa está conformada solo por 2 o 3 socios a partes iguales, ¿qué puntos crees más importantes a incluir en el pacto? A modo resumen. Bueno, ¿qué puntos serían los más interesantes a la hora de hacerte la compañía de un tercio, un tercio, un tercio? Pues habría que mirarlo. Yo, en primer lugar, intentaría reservarme votos favorables, porque es una circunstancia típica en la que al final 3 personas se llevan bien de origen, pero al final siempre suele haber equipos distintos. Suele ser al final un 2 contra 1, al final uno siempre tiende a tener una mayor sinergia con uno de los otros fundadores y el tercero en discordia es el que al final se queda sin mayoría suficientes para poder hacer ampliaciones de capital, para poder no tener derechos a la hora de designar administradores. Yo en este caso apostaría a garantizarme votos favorables a la hora de tomar casi todas las decisiones societarias. Sería el punto fundamental.
porque en este caso no habría ningún inconveniente a la hora de tomar decisiones. Hemos dicho que aquí no habría bloqueo societario, porque sería un 2 contra 1. En este caso, muy buena pregunta, pero yo iría por todas por los derechos de voto. Perfecto. Seguimos. Ahora pregunta así con nombre. Julia, perdón, nos pregunta, ¿el pacto de socios se puede establecer antes de la constitución o registro de la compañía? Julia, ¿no? Julia, agradezco que seas la primera persona que muestra su nombre directamente en el directo. Pues muy buena pregunta también, Julia. Por lo general, se suele hacer en la propia constitución de la sociedad. De hecho, en unidad de acto, para que nos entendamos. En el momento en que los socios van a notaría para otorgar la escritura de constitución, en ese mismo momento, de forma simultánea, los socios delante del notario no significa que protocolicemos el pacto. Simplemente se otorga la escritura, pero los socios ya están firmando en la propia notaría el pacto de socios. ¿Se puede hacer antes? Se puede hacer antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay determinados gastos que tienen que ser sufragados antes de que se constituya la sociedad. Oye, mira, pues yo ahora mismo he incurrido en esta serie de gastos en el desarrollo de la página web y me gustaría que esto estuviera regulado en algún documento. Esto se puede hacer antes, no hay ningún tipo de problema. Simplemente se establece una cláusula en el pacto de socios en la que se dice que los socios han convenido de forma futura la constitución de una sociedad, que el capital social será este y que en el momento de constitución de la sociedad, la propia sociedad firmará también el propio pacto de socios. Muy buena pregunta, Julia. Genial. Otro anónimo, seguimos. Entonces, el reparto de dividendos también se establece en el pacto de socios. No acabo de verlo claro. La ley de sociedades de capital, se me escucha ahora, ¿no? Pero mira, la ley de sociedades de capital ya tiene sus propias reglas de reparto de dividendos, pero estas reglas no son inamovibles, es decir, se puede jugar con ellas. La ley te dice que tienes que destinar un 10% del resultado distribuible a dotar una cosa que se llama reserva legal. Por supuesto, tienes que tener unas cifras de patrimonio neto al menos iguales que el capital social, pero tienes que coger el 10% de lo que puedas distribuir y meterlo en una reserva legal. El resto, salvo que tú tengas reservas estatutarias, puedes repartirlo como quieras. Por lo general, en los estatutos sociales no se suele poner estas reglas de reparto de dividendos, por lo menos no se suele ser tan específico. Reiterando lo mismo, porque el registro mercantil suele ser muy rígido a la hora de aceptar según qué cláusulas. Entonces, el pacto de socios es el instrumento perfecto para tú explayarte como estimes conveniente a la hora de decir cómo se reparten dividendos, si es que se reparte dividendos, a quién se reparte dividendos, en qué proporción se reparten dividendos, o bien si durante un periodo de tiempo no los vamos a poner. Por tanto, la ley ya prevé algo, pero prevé algo muy genérico. Los estatutos lo pueden prever, pero tenemos el problema de que el registro mercantil puede no inscribir según qué cláusulas. Fácilmente, y nos ha pasado muchas veces. Por tanto, lo mejor, llevarlo al pacto de socios. Perfecto. Y pasamos ya a la última pregunta, que también es de Julia. Gracias también por dejar el nombre. Nos pregunta si puede un socio compartir su cuota con otro. Es una pregunta un tanto genérica, porque no entiendo si se refiere a cuota en caso de reparto de dividendos, o que uno reciba más que otro, o se refiere a la propia participación en la sociedad, es decir, el capital social. Pero yo voy a contestar de todas maneras. Entiendo que se referirá a que si un socio puede dar sus derechos de voto a otro socio o delegar sus derechos de voto. Entiendo que irá por ahí la pregunta, y si no, pues perdóname, Julia, pero al final la pregunta era demasiado genérica. Sí, y de hecho es conveniente en determinadas circunstancias. Ahora mismo estábamos hablando, o por lo menos hemos enfocado la charla, desde un punto de vista de los momentos tempranos de una sociedad. De hecho, yo, como son así se ve más claro. Yo he intentado enfocar los supuestos como si la sociedad tuviera un capital pre-seed, seed, o incluso hubiera cerrado una ronda serie A. Pero hay supuestos en los que en el devenir de la compañía han entrado tantos socios, hay una cantidad considerable de socios que hacen obligatorio que muchos de esos socios se sindiquen, creen un sindicato entre ellos. ¿Por qué? Imaginemos que ahora mismo una sociedad, tu sociedad vea, y ya con esto ya voy a terminar de ponerte en todos los ejemplos, perdóname, pero imaginemos que en tu sociedad hay 300 socios. Tú no te puedes ni imaginar las complicaciones que eso determina
Por lo menos a la hora de, por ejemplo, convocar una junta general, es muy complicado. Es muy complicado que al final 300 personas vayan a la junta, coordinar a 300 personas para poder enviar todas las convocatorias de junta, establecer los porcentajes de voto para saber si va a haber quórum suficiente para tomar una decisión. ¿Cómo se suele evitar esto? Creando un sindicato de socios, es decir, que todos los socios van a delegar, no todos los socios, pero una parte considerable de los socios, imaginemos, de esos 300, 250, por ser minoritarios, en conjunto tienen una posición muy mayoritaria, pero individualmente cada uno son muy minoritarios. Entonces, todos ellos van a delegar sus votos a un presidente del sindicato y ese presidente es el que, en representación de los demás, va a tomar las decisiones de los socios. Así es mucho más sencillo. En este caso, en lugar de tener 300 socios, pues volvemos a tener cifras más pequeñas, que es mucho más sencillo, no manejar, pero es mucho más sencillo poder atender de una forma conjunta las peticiones individuales de cada uno de los socios. Entonces, si por ahí van los tiros, Julia, la respuesta es que es conveniente en según qué casos. Si no, lo siento mucho. Perfecto, muchísimas gracias Carlos por contestar a todas estas preguntas, muchísimas gracias por la explicación, gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando y aprendiendo con nosotros, también a los que habéis lanzado estas preguntas. Si alguna pregunta ha quedado por contestar, os ha quedado la espinita, no dudéis en escribirnos, en enviarnos la pregunta por correo, os llegará un mail dentro de poco a modo de agradecimiento por estar y por participar en esta jornada y ahí también encontraréis los datos de contacto por parte de la incubadora y también por parte de RCM. Entonces, en este caso, si tenéis cualquier otra duda, también os podéis dirigir a esos correos de forma un poquito más personalizada o quizá menos vergonzosa. Hasta aquí la jornada de hoy. Agradecer de nuevo al maravilloso ponente que hemos tenido con nosotros, aunque me haya gastado el nombre. La verdad es que creo que ha sido bastante ilustrativo el hecho de poder usar ejemplos un poquito más personalizados para que no quede tanto en el imaginario. Y agradeceros a todos vosotros por estar ahí, por participar y por una vez más formar parte de las jornadas de la 3D Incubator. Espero que tengáis un bonito día y un buen fin de semana. Muchas gracias. Pues nada, por completar